Siempre fui una persona escéptica. Había escuchado montones de historias sobre apariciones, fantasmas, cosas que se movían solas, y para ser honesto, me daban risa. Pensaba que eran solo cuentos para pasar el rato, inventos de gente sugestionada o con demasiada imaginación. Pero eso fue, antes de que a mí me pasara. Desde entonces, no fue igual. Me llamo Armando, soy de León, Guanajuato, tengo 30 años, y si tú eres de por acá, de seguro sabes de lo que voy a hablar. Cada mes de enero miles de personas hacemos una caminata hasta San Juan de los Lagos. Es como una tipo manda, una promesa, una tradición. Para algunos es cuestión de fe, para otros simplemente un reto personal. Yo empecé a hacer este recorrido cuando tenía 16 años. Al principio iba con mi papá o con algunos primos, a veces con amigos, pero con el tiempo se volvió algo personal para mí. Aunque nadie pudiera acompañarme, yo caminaba solo cada año. Era mi forma de agradecer, de pedir o simplemente de desconectarme del mundo por un rato. El año pasado, un primo con quien ya había planeado todo, me avisó de último momento que no podría ir en su nuevo trabajo. No le habían dado permiso, me pidió disculpas. Me dijo que lo lamentaba, que el próximo año seguramente iríamos juntos. Yo le respondí que no se preocupara, que de igual manera yo me iría solo, porque para mí ya no era solo una costumbre familiar, era algo más, una promesa que había hecho con la fe, o tal vez conmigo mismo, no lo sé. Lo que no sabía es que este viaje no lo terminaría igual que los anteriores. Salí el viernes 20 de enero, eran las 4 de la tarde. Como cada año empecé desde la antorcha, ahí es donde comienza el recorrido. Decidí no llevar mucho, solo una chamarra bastante gruesa para el frío y las ganas de llegar como siempre. Allí iba yo, solo esta vez, pero rodeado de miles de personas, jóvenes con mochilas enormes, señoras cargando bebés en brazos, hombres ya muy mayores, incluso niños. Todo era muy bonito como cada año. El ambiente se sentía especial, casi festivo. Eran las 10 de la noche y ya íbamos llegando a la mesa. Para las personas que no la conozcan, es una montaña en forma de mesa que está en el camino a San Juan de los Lagos. Bueno, continúo con mi relato. Decidí comprar algo de cenar y descansar un poco. Me encontré con un puesto de tacos. Había mucha gente. Supuse que estaban ricos, así que decidí que iba a llegar ahí. Me senté en unas sillas en lo que esperaba que el taquero me despachara. Mientras estaba esperando, escuché como una señora le habló al taquero en voz baja, como si no quisiera que nadie la escuchara. Oiga, ¿es verdad que aquí entre nosotros hay gente muerta? Yo levanté la vista un tanto curioso y vi al taquero limpiarse las manos con el trapo antes de responder. Sí, señora, sí hay. Hay muchas personas que nunca llegaron al templo, murieron en el camino, y dicen que se quedan por ahí vagando. Yo solo escuchaba en silencio, esperando mis tacos, y debo confesarlo, estuve a punto de soltar una carcajada. Gente muerta caminando entre nosotros. ¡Qué idioteces! No dije nada, solo tomé mis tacos y seguí escuchando. La verdad, aunque me parecía absurda, estaba bastante entretenida la plática. La señora, algo nerviosa, seguía preguntando, y el taquero todo le contestaba con calma, como si ya hubiera hablado de eso muchas veces. Pero debo confesar algo. Hubo una frase que sí me hizo poner atención. El taquero dijo: Señora, lo único que puedo decirle es que no cargue nada. A veces, eso que recoge no es de este mundo. Pueden ser restos de las personas que no llegaron y que andan buscando a alguien que les ayude a pasar para tener paz. Yo me quedé congelado, con el taco a medio comer. No sé por qué, pero esa parte sí me inquietó. No era lo que dijo exactamente, era como lo dijo, con una seriedad, como si lo hablara por experiencia. Volví a mirar alrededor. La gente seguía pasando normal. Algunos comían, otros estaban tirados en el suelo envueltos entre cobijas. Todo era normal. Cuando terminé de cenar, decidí levantarme rápido. El cuerpo ya se me estaba enfriando, así que decidí que era momento de seguir.
Le pedí la cuenta al taquero, pagué y me fui. Mientras caminaba, esa última frase seguía dando vueltas en mi cabeza. No cargué nada. A veces son restos de los que no llegaron. Me reí para mis adentros, sacudí la cabeza y seguí caminando. Pasaron unas 2 horas, ya era madrugada. El frío pegaba más fuerte y el camino se había ido vaciando poco a poco. Fue entonces que vi a una anciana, sola, sentada junto a la orilla del camino. Se veía mal. Tenía el rebozo echado encima, pero noté algo que me hizo frenar en seco. Su pie derecho estaba sangrando, así que me acerqué y le pregunté: «¿Está bien, señora? ¿Qué le pasó?». Levantó la cabeza con dificultad y me respondió en voz bajita: «Me caí hace unos kilómetros atrás, en la bajada de las cruces. Me corté el pie con una piedra». Yo le pregunté por qué no se había regresado, por qué no había buscado ayuda. Ella me miró directo y sin pestañear me dijo: «Porque no puedo. Tengo que cumplir esta manda, cueste lo que cueste». La miré con algo de pena. Además del pie sangrando, noté que llevaba una bolsa. Se veía muy pesada. Era como si llevara piedras adentro. Le pregunté qué era lo que cargaba ahí. Ella me respondió que un santito. «Lo llevo al templo. Tengo que dejarlo allá. Es parte de mi manda». Yo asentí sin decir nada. Le ayudé a que se levantara y le dije que nos fuéramos caminando despacio. Yo decidí irme a un lado de ella, ya que me daba miedo dejarla sola en ese estado y que le pasara algo. Caminamos un buen rato, cerca de 1 hora, cuando entonces aquella señora volteó y me dijo: «Mijo, ¿me ayudas con la bolsa? Solo un ratito». En ese momento mi corazón se aceleró así de la nada, porque como un eco que me perforó el pensamiento, volvió a mí la frase del taquero: «No cargué nada. A veces son restos de los que ya no llegaron». Tragué saliva. Tenía frío, pero de pronto también sentí algo de calor. Era una sensación rara, cuando algo dentro de ti te dice que hay peligro, aunque no sepas por qué. La anciana me miraba como esperando mi respuesta, y yo, en ese cruce entre la lógica y el miedo, me quedé congelado durante unos segundos. No sabía qué decir. La frase del taquero me daba vueltas en la cabeza, pero también pensaba que era una tontería. ¿Cómo yo iba a creer en eso? Así que respiré hondo. Asentí con la cabeza y le dije a la señora que me diera la bolsa. «Muchas gracias, mijo», me respondió con una voz suave, casi susurrando. Me puso la bolsa en las manos y en cuanto la cargué, entendí que no estaba exagerando. Pesaba muchísimo. Era una carga rara, densa, como si no solo fuera un objeto físico, sino algo más. En mi mente solo me preguntaba cómo era posible que aquella señora la hubiera cargado sola tanto tiempo. Seguimos caminando despacio, sin hablar mucho. El camino estaba silencio, demasiado silencio. Hasta el aire lo sentía un poco diferente. Al llegar a la puerta del llano, la señora me pidió que nos sentáramos un momento a descansar. Yo acepté. También me sentía muy agotado, así que le dije que estaba bien. Nos sentamos a un lado del camino y seguimos platicando un poco. Nada raro, cosas del camino, de la fe, de las mandas, y no supe en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, el sol ya me estaba dando en la cara. Eran las 8 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas. Me incorporé rápido. Miré alrededor para buscar a la señora, pero ella ya no estaba. Me levanté rápidamente. Le pregunté a varias personas que si la habían visto, pero nadie sabía nada. Nadie la había visto. Pero la bolsa sí seguía ahí, justo al lado mío, intacta. No quise tocarla de nuevo, sentí que no debía. Así que me puse de pie y sin pensarlo mucho, la dejé ahí. Seguí mi camino. Apenas avancé unos 15 pasos y juro que sentí como si los pies se me estuvieran quemando al momento de caminar. Era una sensación extraña, profunda, como si el suelo me rechazara, como si algo me estuviera diciendo: «No te vayas todavía». Así que me detuve.
La conciencia tampoco me dejaba en paz. Esa incomodidad, esa especie de voz interna que me insistía: regresa, regresa por esa bolsa. No sabía si era culpa, miedo o una mezcla de todo, pero me di la vuelta y regresé a aquel lugar donde me había quedado dormido. Y sí, la bolsa ahí seguía, igual que antes, esperándome. Me quedé de pie frente a ella, dudando. Quise abrirla, quise ver qué llevaba dentro, porque pesaba tanto, pero no me atreví. No pude. Solo pensar en lo que había dicho el taquero. Me sentía paralizado. Era como si esa bolsa no quisiera ser abierta. La levanté como pude. No sé si era el cansancio o si de verdad la bolsa pesaba más que antes, pero sentía que me estaba drenando, que me jalaba hacia el piso con cada paso. Seguí caminando con esa carga a cuestas, mientras veía cómo los demás me rebasaban sin problema. Yo iba lento, demasiado lento. Esta vez duré más horas de lo normal. Tenía un dolor en la espalda, en los pies y tal vez hasta en el alma. Terminé llegando al templo cerca de las 12 de la noche. Regularmente tardo menos, pero ese día llegué agotado, como nunca antes. Me senté afuera del templo y ahí me quedé dormido. Lo primero que hice al despertar fue acercarme al cura. Necesitaba contarle lo que había vivido. Le hablé de la anciana del camino, de la bolsa, así que le pedí que me ayudara a abrirla, ya que la verdad, yo no lo podía hacer solo. Él me miró en silencio unos segundos y luego asintió. Nos sentamos frente al altar, abrimos la bolsa y lo que había adentro eran como cenizas y algunos huesos. El cura bajó la cabeza y hizo la señal de la cruz. Después me dijo con voz suave: hijo, acabas de ayudar a alguien que no pudo llegar en vida, pero gracias a ti, hoy descansará en paz. Me quedé pasmado, a pesar de haberlo visto con mis propios ojos, de haberlo vivido en carne propia. Seguía sin creerlo del todo. Me quedé ahí sentado un rato más para descansar, tratar de entender, digerir lo que había pasado. Después de unas 2 horas, tomé el camión que viene de regreso a León. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi esposa. Ella me miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿A poco ya crees en eso?, me preguntó. Yo solo le respondí: no lo sé, pero te juro que eso me pasó. Todo fue muy real. Ese día ya por fin estuve en casa. Me metí a bañar para poder descansar y me quedé dormido profundamente. Ya en los sueños, volví a ver a aquella anciana. Estaba de pie a la orilla del camino. Me miró y con una sonrisa serena me dijo: muchas gracias, joven. Desde ese día, no sé cómo explicarlo, pero todo ha cambiado. Me ha ido mucho mejor en la vida. Me siento en paz, como si algo o alguien me estuviera ayudando desde arriba. Tal vez llevar esa bolsa no fue solo una carga, fue una bendición disfrazada. Si ustedes son de los que también se van caminando a San Juan, yo les pregunto, ¿han vivido algo parecido? ¿Les ha pasado algo que no pueden explicar? Me encantaría leerlos en comentarios. Espero que les haya gustado mi historia. Fue algo que me marcó y necesitaba contarlo. No olviden seguir el canal para más relatos como este, donde exploramos el lado oscuro de la realidad.